Eh, Habíamos dicho en las prácticas y clase teórica anterior de que el sistema urinario era muy importante, indispensable para la vida, por supuesto, y que controlaba el volumen y la composición química del medio interno. Los riñones, además de eso, retenían o eliminaban agua, sodio, glucosa y aminoácidos. Y a su vez le eliminaba también desechos como la urea y la creatinina. Entonces, esas son las funciones del sistema urinario. Y el sistema urinario es un sistema tubular, prácticamente, básicamente formado por los riñones, uréteres, que son casi simétricos, la vejiga, la uretra, básicamente. Y les habíamos dicho de que estudios sistemáticos deben ser siempre comparando el lado derecho con el lado derecho con el lado izquierdo, y así sale aproximadamente el diagnóstico de imágenes, ¿no? Y que siempre que les presenten una imagen, cualquiera preguntar sobre el paciente. ¿Es el sexo masculino, sexo femenino? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuáles son los signos? ¿Hay análisis de laboratorio o no hay análisis de laboratorio? O si tiene exámenes de imágenes anteriores. Todo eso ayuda a que ustedes planteen una posibilidad diagnóstica. Habíamos avanzado en la parte inicial, mencionándoles en la primera práctica que las modalidades de imágenes que sirven en el diagnóstico de patología eh, del sistema urinario eran la radiografía, la ecografía, el TEM, tomografía espiral multidetector, la resonancia magnética, la medicina nuclear y por último teníamos como parte de la especialidad de las técnicas de intervencionismo. Mientras habíamos avanzado la primera parte, señalando las cualidades de cada una de las modalidades y los signos fundamentalmente en la ecografía, la radiografía y el TEM. Habíamos señalado las modalidades que existen en cada una de estas subespecialidades y las cuales nos llevaban casi directamente, digamos, al diagnóstico, ¿no? Habíamos visto malformaciones congénitas, procesos inflamatorios, formaciones quísticas, eh, lesiones traumáticas, dilatación de las cavidades, tumores y alteraciones vasculares. Eso habíamos visto, bueno, como todos los órganos, por orden de frecuencia les ponemos en cada sistema, porque van a ver con más frecuencia. Quisiera que me den un entendido. ¿Escuchan? ¿No escuchan? Por favor, confirmen. ¿Escuchan bien? ¿Claro? ¿No escuchan? Todo se escucha claro, ¿no? Bien. Sí, por favor, van a estar atentos porque vamos a hacer algunas preguntas, porque algunos parece que se duermen o no sé qué pasa, si abandona, aparece la sesión, ¿no? Entonces estén atentos que en cualquier momento le preguntamos alguna cosita y eso es la participación activa de ustedes, que debe ser la base de la calificación práctica, ¿no? Entonces, atentos, por favor. Habíamos llegado hasta la uropatía obstructiva y les estábamos manifestando de que la obstrucción de la vía urinaria originaba dilataciones por encima de algún obstáculo en la circulación de la orina, originando hidrocalicosis, hidronefrosis, hidroureteronefrosis y megavejiga, de acuerdo al lugar donde se producía la obstrucción, y había mencionado algunas causas que originaban estas dilataciones. Hidrocalicosis es la dilatación solamente de un cáliz menor y de una papila. Hidrocalicosis. Infrecuente, pero se produce y es fácil de diagnosticar, especialmente con la ecografía. La hidronefrosis es la dilatación de todas las cavidades de un riñón o de los dos riñones. Hidroureteronefrosis, dilatación del uréter y de las cavidades renales. Y megavejiga, dilatación de la vejiga, luego de la orina por reflujo, torna incompetente a las válvulas
de los uréteres y regresa a la orina de la vejiga a los uréteres, dilatándolos y llega a las cavidades, también las dilata, ¿no? De forma retrasada. Como cualquier obstrucción, ¿no? Igual que el intestino se obstruye en el colon, dilata el colon, dilata el intestino delgado, ¿no? Igual aquí, del sitio de obstrucción para arriba hay dilatación. Entonces vamos a ver, empezar algún ejemplo de hidrocalicosis. Dilatación solamente de, de un cáliz menor y de una papila. ¿Cuáles son las causas que originan la dilatación de un cáliz menor? Son cálculos, puede estar en toda la extensión de la vía urinaria. Los cálculos se producen porque las sales de la orina precipitan, igual que la bilis, y se originan estos cálculos que son como pequeñas piedras, ¿no? De distinta densidad, de distinta dureza y distinto tamaño y morfología. Luego las malformaciones congénitas también producían obstrucción, las compresiones extrínsecas, como tumores, cicatrices, quistes, los coágulos y la iatrogenia. Iatrogenia es la mano del médico. Vamos a ver en qué casos sobre todo se produce. Entonces, todas estas posibilidades son iguales para todos los segmentos del riñón. Van a obstruir cualquiera de las cavidades de la vía urinaria, igual que el cáliz menor, igual. Y la posibilidad de diagnósticas más sencillas, más rápidas, la ecografía, la resonancia, bueno, y los exámenes contrastados que nos facilitan, ¿no? Aquí nuevamente tenemos los causas de la hidrocalicosis, o sea, de la dilatación de un cáliz menor y de una papila. Ya ustedes recordarán cómo era la imagen, la morfología de la papila normal, y acá tenemos una gran dilatación de un cáliz menor y la papila. Esta es una papila normal, una copita en U, con el fornix, la cúpula, el fornix agudo, el tamaño del cáliz menor, muy pequeñito, y aquí tiene el cáliz mayor, ¿no? Pero aquí tenemos una gran dilatación. Se dilató considerablemente la papila, ya no es una copita, sino una imagen oval convexa, de densidad algo heterogénea, un poquito heterogénea, y que solamente compromete un cáliz, hidrocalicosis. Fácil de ver, fácil de detectar, en este caso, bueno, es con contraste, pero con la ecografía también usted pone su transductor en un corte sagital, entonces un corte sagital, más parece coronal, o sea, hecho en la región lateral del abdomen, posterolateral del abdomen, sería el polo superior del riñón, seno renal, el polo inferior. Tenemos un cáliz menor moderadamente dilatado y una pelvis, una papila así dilatada. El negro en ecografía, el color negro, gris oscuro es líquido, es líquido. Y aquí la papila está convexa hacia afuera. Normalmente era una copita, ¿no? Entonces, esta es una hidrocalicosis. Hidronefrosis, gran dilatación o moderada dilatación de todas las cavidades renales o parte de los dos riñones. Se dilata la pelvis, los cálices y las papilas. Causas, bueno, puede ser atresia de la unión pelviureteral, inflamatoria, hemos dicho las causas, vaso anómalo, tumores, cálculos, coágulos también, entonces casi las mismas causas que originan la hidrocalicosis, producen hidronefrosis. Esta es una hidronefrosis, dilatación de todas las cavidades del riñón, este es un corte coronal del riñón, polo superior, polo inferior, córtico medular, cápsula, seno renal, normalmente es hiperrefringente, porque hemos dicho que aquí están los cálices, las papilas, están los vasos, están los linfáticos,
tejido intersticial, entonces es hiperrefringente. Pero acá es color negro, líquido, orina, que está, bueno, hay una obstrucción por debajo de la unión pélvico-ureteral, originando esta gran dilatación de la papila. A lo largo va a seguir aumentando con el tiempo, esto va y comprime a la córtico medular, a la corteza y a la médula, y va a llevar a una insuficiencia renal, va a dejar de funcionar el riñón, ¿no? Esto en ecografía, esto en radiografía con contraste. Se ha colocado en contraste endovenoso y después de 1 hora, 2 horas, se ve que aquí no visualizamos los uréteres. El ureter, aquí hay otro stop, aquí hay una zona de estenoma, puede ser un vaso anómalo, puede ser congénito, entonces no circula la orina, entonces tenemos esta gran dilatación. Pelvis renal enormemente dilatada, stop del contraste en la unión pelvio-ureteral, dilatación del cáliz mayor, dilatación del cáliz menor, dilatación de la papila, hidronefrosis bilateral. No es difícil de diagnosticar, pone el ecógrafo, también ve fácilmente usted la amplitud de la dilatación. En este caso, este riñón ya no funciona, entonces por más drástico que usted le ponga, no va a haber acá, no va a ingresar el contraste. Entonces en este caso nos conviene utilizar la ecografía o la tomografía, que van a ver la densidad agua, ¿no? Esto es densidad agua, son la pelvis dilatada, cáliz y papila enormemente dilatada. Aquí está la cortical y la medular juntas, son de aspecto laminar. Ya este riñón no funciona, está perdido, ¿no? Y difícil que se recupere, así liberen la obstrucción. Entonces, hidronefrosis masiva, claramente visualizada con la ecografía. La tomografía igualmente, aquí es una tomografía, un TEM, un corte coronal, en la cual vemos el riñón izquierdo con una moderada dilatación de la pelvis y vemos la cortical y la medular impregnada de contraste porque tiene buena perfusión. Aquí también hay algo de perfusión, un poquito menos denso que aquí y más hipodenso, y vemos gran dilatación de las cavidades, ¿no? Las cavidades dilatadas están comprimiendo el parénquima, impiden su funcionamiento y llegan a inhibir el funcionamiento, ¿no? del riñón. Hidronefrosis masiva, en este caso, solamente del lado derecho. ¿Está ahí alguna pregunta? ¿Pueden hacer? ¿Quieren alguna aclare? ¿Está claro? ¿Alguna duda, por favor? Les escucho. Chat, por favor, o pregunten si desean algo. ¿Quieren alguna una aclaración? Escuchamos. ¿Todo claro? Junior Pejerrey. Ay, disculpe, puntero. Ahora ve, puntero. Sí. Ahora sí tengo el puntero. Sí, doctor, todo claro. ¿Por qué no me decían que no había puntero? Pensé que estaba con puntero. Ya, muy bien, entonces seguimos. Hidronefrosis masiva, ¿no? Entonces aquí stop en la unión pelvio-ureteral. Hidroureteronefrosis cuando se dilata el uréter y las cavidades renales. Puede ser uno de los uréteres o los dos uréteres. De obstrucción a nivel del uréter con stop del contraste. Hay un cálculo, se para el contraste y no pasa y origina dilatación para hacer la parte inferior. Puede ser una cicatriz inflamatoria, una tuberculosis, puede ser un cálculo, tumor, una fibrosis retoperitoneal, un coágulo, o si no, la iatrogenia es como ya ustedes saben, la mano del médico. Lo que con más frecuencia se produce en estos casos es una ligadura del uréter. El médico no va a ligarlo porque está loco ni porque quiere perjudicar al paciente, sino que cuando están operando alguna patología en la pelvis menor, por ejemplo un tumor o adherencias,
empieza a sangrar, ¿no? Y sangra y pone clips metálicos y no para, pone otro clip, no para, entonces lo que hace, agarra una aguja y coloca un punto un poquito casi a ciegas, digamos, porque no se ve el vasito, no lo ve. Entonces, pone un punto ahí, lo anuda y para el sangrado, pero de paso se ligó el uréter que no lo veía porque el tumor invade el uréter, lo enmascara, lo mismo las cicatrices, por ejemplo, una tuberculosis de, o de una infección bacteriana de otro tipo, ¿no? Y eso hace que, ya hemos dicho que las bacterias destruyen todo lo que encuentren en torno al foco infeccioso. Por lo tanto, va a afectar la pared del uréter, lo va a estenosar, lo va a obstruir. Eso ya produce el proceso infeccioso, no es que el médico cuando entra a operar para desobstruir, ya lo encuentra obstruido. Entonces, no solamente el, el uréter, también puede ser el apoyo rectal, puede ser la trompa, puede ser el útero que compromete, ¿no? Entonces, son una serie de alteraciones que produce la infección. Las bacterias no respetan nada. Seguimos entonces, hidroureteronefrosis, gran dilatación de los uréteres, puede ser uno o los dos uréteres y las cavidades renales. Del uréter para arriba, hidroureteronefrosis. Habíamos dicho cuando estudiamos anatomía de vejiga, de que el jet ureteral nos ayudaba en algunos diagnósticos, ¿no? Sobre todo evitar dónde está la patología. Este jet evalúa el funcionamiento, en este caso del riñón izquierdo, del uréter izquierdo y la porción intersticial de este uréter. Si el uréter está permeable, no tiene obstrucción, y vamos a ver este jet ureteral. Este es el Doppler de la orina que está entrando a través de la porción intersticial del uréter. Habíamos dicho anteriormente que cuántas porciones tiene el uréter, ¿recuerdan? ¿Alguien recuerda cuántas porciones tiene el uréter? ¿Recuerda o no recuerda alguien? ¿Tres? 3 porciones. ¿Puede mencionar alguna? De acuerdo a la región. Doctor, la abdominal, la ilíaca y la pélvica. Ya. Lumbar, ilíaca y pélvica, y esta porcioncita chiquitita es la porción intersticial. O sea, tiene 4 porciones el uréter, ¿no? Lumbar a la altura de la columna lumbar, ilíaco a la altura del hueso ilíaco, pélvica a nivel de la pelvis menor y porción intersticial, la porción que está dentro de la pared de la vejiga. Aquí hay un esfínter que controla el ingreso de la orina. Se abre, deja entrar el jet urinario. Esta es orina que entra a presión. Y se cierra, deja de entrar. Entonces, eso se llama jet ureteral. Como registramos con el Doppler. El Doppler no solamente nos permite ver el flujo en los vasos, sino en este jet ureteral, ¿no? Entonces, útil también para ver. ¿Y qué indica si que no encontramos un jet ureteral acá? Este uréter no está funcionando, está obstruido el riñón, o el uréter tiene algún obstáculo que no permite pasaje de orina. Entonces nos sirve para decir que la patología está en el lado izquierdo, ¿no? Porque el lado derecho va a estar normal y aquí desapareció el jet, ¿no? Los dos se alternan para el ingreso de la orina. Acá hay un jet, pasa unos 10, 20 segundos, acá va a aparecer un jet acá, o acá va a repetir. Entonces, el jet ureteral es la orina que ingresa a la vejiga a través de la porción intersticial del uréter, donde hay un esfínter. ¿Entendido eso? Este esfínter se cierra e impide que la orina de la vejiga regrese al uréter. El reflujo vésico ureteral es cuando esta válvula, este esfínter, se torna insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? La vejiga se llena y regresa por esta porción intersticial al uréter y origina una dilatación. Esa insuficiencia del esfínter de la porción intersticial, ¿no? Eso se produce
cuando ya la vejiga se distiende, por ejemplo, está dilatada, daña el esfínter, igual que las válvulas del corazón, igual se lesiona este esfínter y se torna insuficiente. Entonces ya no controla el retorno de la vejiga, ¿no? Eso es la insuficiencia. Normalmente deja pasar la orina hacia la vejiga, el esfínter, pero cuando ya es insuficiente, deja entrar y deja salir también con la misma facilidad. Entonces, hidroureteronefrosis, dilatación de los uréteres de las cavidades renales. También puede ser por un cálculo, que es muy fácil de verlo en la ecografía. El cálculo origina un dolor cólico tremendo al paciente. Generalmente las señoritas, las señoras, llegan pálidas, adoloridas tremendamente, ¿no? Pero el hombre generalmente llega privado. Entonces no es que sea más débil, sino que tiene un umbral de dolor más bajo el hombre, ¿no? La mujer tiene un umbral de dolor alto, preparada para el sufrimiento, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, litiasis en la porción intersticial del, eso es una broma, eso de para el sufrimiento, soportan mejor el dolor, entonces es el término exacto. Entonces acá tenemos un cálculo en la entrada de la porción intersticial del uréter, en este caso parece derecho. Entonces llega el cálculo hasta acá y no puede pasar el esfínter. Aquí el uréter tiene peristaltismo, está peleando y eso da el cólico, ¿no? Está haciendo hay espasmo. Y la orina entonces está dilatando todo el resto de las cavidades y eso también produce dolor. Entonces aquí se quedó el cálculo, a veces se incrementa el peristaltismo, a veces logra vencer la resistencia del esfínter, pero al pasar daña la mucosa, daña las fibras del esfínter y entonces lo lleva a la insuficiencia. Entonces, una vez que pasan, dejó sangrando la superficie, se cierra, se cicatriza y lo estenosa esta salida o la obstruye, ¿no? Acá tenemos una tomografía, una reconstrucción oblicua, sagital oblicua, en la cual vemos el riñón, el uréter, un cálculo aquí, está justo entrando en la porción intersticial. Entonces, hidroureteronefrosis, dilatación del uréter, dilatación de las cavidades renales. Ya está dilatada la pelvis, está dilatada el cáliz mayor, está dilatado el cáliz menor, todo está comprimiendo al cortical y a la medular, el riñón a la larga, si sigue dilatando se va a dejar de funcionar. Entonces, hidroureteronefrosis. ¿Comprendido? Es fácil, sencillo. Algo que no esté claro, pregunten nomás, estamos a su disposición. ¿Alguna pregunta sobre esta imagen? ¿Alguna duda? Imagen más hipodensa, aquí es algo más hiperdensa por el contraste, ¿no? Aquí la orina tiene poco contraste porque el riñón está dejando de funcionar ya prácticamente. ¿Seguimos? Aquí un ejemplo de lo que decíamos que pasó el cálculo por la porción intersticial, dañó la mucosa, se cicatrizó y estenosó severamente esta porción intersticial. Se cicatrizó, la cicatriz retrae, entonces cierra prácticamente el intestino. Claro, puede dañar tanto que se queda insuficiente también, o puede cicatrizar, produce una cicatriz que lo estenosa. Entonces aquí es una cicatriz que no deja pasar la orina, que está el uréter lleno de orina. Esta es una ecografía parasagital derecha, esta es la vejiga llena de orina, aquí tenemos el uréter dilatado porque hay una estenosis de la porción intersticial, ¿no? Una estenosis severa de la porción intersticial que origina hidroureteronefrosis. Puede ser uni o bilateral, ¿no? En la tuberculosis, a veces la tuberculosis compromete las dos porciones intersticiales. Por ejemplo, un caso de tuberculosis ha estenosado la porción intersticial de ambos uréteres y ha originado marcada hidroureteronefrosis. Dilatación del uréter, dilatación de la unión periureteral,
dilatación de la pelvis, dilatación del cáliz mayor, dilatación del cáliz menor, dilatación de la papila. Todo está dilatado y está comprimiendo aquí al parénquima renal, que va a dejar de funcionar. Hidroureteronefrosis bilateral. Pronóstico porque está yendo a la insuficiencia renal. Megavejiga, cuando crece la vejiga. ¿Cuándo crecerá la vejiga? Cuando no puede miccionar, pues, ¿no? Cuando no puede miccionar una persona, bueno, el anciano es lo primero que se viene, ¿no? ¿Por qué? Porque crece la próstata, aumenta el volumen de la próstata, y ustedes saben que la próstata está en la base de la vejiga, y por ahí, en medio de la próstata, se encuentra la uretra. Con los años, la próstata tiene tendencia a crecer. Hay una hiperplasia benigna que es prácticamente fisiológica. ¿Qué hace cuando crece esto? Estenosa la uretra, pues. Entonces, el anciano no puede orinar, tiene que empujar, tiene que hacer esfuerzo, y bueno, logra orinar, pero gran parte de la orina se queda en la vejiga. Bueno, igual en menor grado la señora que tiene múltiples hijitos, ¿no? Desciende el piso pelviano, o sea, los músculos del piso pelviano descienden por el peso de la criatura, entonces eso hace que la uretra se acode y dificulte la acción también, pero no tan severo como es en el hombre, ¿no? Entonces, ¿quiénes originan la media vejiga? Todos que estenosan la uretra masculina o femenina, va de la vejiga al exterior, ¿no? Te elimina la orina. La próstata aumenta de volumen, primer y más frecuente. Un tumor vesical, bueno, en el origen de la uretra, la estenosa también. Un cálculo puede llegar hasta la vejiga, y cuando quiere miccionar y está miccionando, el cálculo tapa la uretra. Cálculo en la uretra. Esclerosis del cuello, muchas veces los procesos infecciosos producen esas cicatrices. Y la válvula uretral posterior, que es congénita. Nace con esto el bebito, y esto se diagnostica dentro del útero durante la gestación. Ya en la clase inaugural hemos mencionado un ejemplo de válvula uretral posterior y su tratamiento, ¿no? Dentro del útero. Entonces, es un diagnóstico que se hace intraútero. No es difícil, pues ya les hemos dicho por qué, porque origina polihidramnios, gran cantidad de líquido de la cavidad uterina, que no circula el líquido por el bebito, entonces se almacena en la cavidad uterina. Y eso nos hace ver con facilidad, nos hace pensar ya que hay alguna alteración de la vía urinaria. Y usted ve la vejiga en el fetito, lo ve con mucha facilidad. Incluso han visto cómo ponen catéteres para evitar el problema hasta que nazca el paciente, ¿no? Entonces, mega vejiga, gran dilatación de la vejiga por obstrucción, la uretra generalmente, por múltiples causas. Acá están las distintas causas de obstrucción de la uretra en el origen, en la parte inferior de la vejiga. Mega vejiga. ¿Qué pasa cuando se dilata la vejiga? Va a afectar la porción intersticial de ambos uréteres, o sea, la porción que están dentro de la pared. ¿Qué les va a hacer? Insuficiente, pues. Entonces hay reflujo vésico ureteral. La orina de la vejiga pasa al uréter y lo va a dilatar, y el uréter dilata todo el resto de la vía urinaria. Vamos a ver algunos ejemplos. Media vejiga, aquí un bebito recién nacido, viene acá la vejiga, bueno, no es tan voluminosa, pero ya dilató, y dilatación del uréter, dilatación de la pelvis renal, de los cálices y las papilas, a ambos lados, porque la gran mega vejiga lesiona ambas porciones intersticiales de los uréteres. Si tenemos una vejiga, es muy fácil de ver porque la vejiga protruye en la región anteroinferior de la pared abdominal, como una masa. Entonces, eso van a ver con frecuencia en el internado, y es conveniente tener presente que también esto se origina cuando hay una vejiga neurogénica, por ejemplo, un anciano
que sufre una anciana que sufre un accidente cerebrovascular, de repente en la tarde pierde el conocimiento y está haciendo edema cerebral, llega a la emergencia, lo internan, le ponen sus líquidos, lo hidratan, pero el paciente no orina, lo mismo que el hombre no orina. ¿Por qué? Porque hay un espasmo del esfínter uretral por el trastorno neurológico. Entonces retiene orina y eso es suficiente, unos 12 o 24 horas de retención para que tengan una masa palpable en la pelvis menor, ¿no? En la vejiga. Viene el interno que se olvidó de esto, del caso de la media vejiga y dice un tumor, ¿no? Es lo primero que piensa, lógico, es normal. Pero ustedes saben, tienen que pensar que cuando hay un accidente cerebrovascular en la mega vejiga, ¿no? Si tienen un familiar, hay que ponerle una sonda, porque si no va a continuar dilatándose. Bueno, va a poder orinar un poquito por rebosamiento, pero va a continuar la vejiga llena. Mega vejiga. Entonces tenemos dilatación de la papila, hidrocefalia bilateral, hidrouretronefrosis y megavejiga. Gran dilatación de las hidrocalicosis, hidronefrosis, hidrouretronefrosis y megavejiga. Vamos a pasar a los tumores renales. Ya ustedes saben que siempre que sospechen de un tumor, lo que interesa es que digan probablemente benigno, probablemente maligno, porque el diagnóstico cambia radicalmente, ¿no? Probablemente benigno, probablemente maligno. ¿Cuáles son las sintomatologías de los tumores? Generalmente al inicio son asintomáticos, tanto los benignos como los malignos. Bueno, si es que depende de su localización, si obstruye la vía urinaria va a dar sintomatología, evidentemente, ¿no? Pero generalmente, bueno, va a tener discreto dolor lumbar, derecho o izquierdo, quizás hematurias si son malignos, por supuesto, y van a producir las alteraciones de la circulación. Entonces, si es que hay un dolorcito lumbar y hay hematuria, hematuria es la presencia de sangre en la orina. A veces hay unos cuantos hematíes, nomás es suficiente para decir que es hematuria. Entonces, tumores benignos, ya ustedes saben las características del tumor benigno, ¿no? Un tumor benigno, en todos los órganos tienen las mismas características, no sé si recuerdan. Bueno, los tumores benignos son la adenoma, lipoma, martógroma, leiomioma, casi todos tienen los mismos signos, ¿no? Una masa homogénea, regular, bordes definidos, densidad homogénea, crece lentamente, no hay ganglios, no hay metástasis, hace un Doppler hipovascularizado, si hace un TEM no capta contacto, capta muy poco, o sea, es por la pobre vascularización, ¿no? Entonces, tumores renales benignos, igual que masas benignas en todos los otros órganos. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí están los signos radiográficos simples, la radiografía simple. Ayuda muy poco, pero bueno, estamos acostumbrados a siempre esforzarnos y ver la placa simple, ¿no? Deformación de la silueta renal, una imagen de adición que aumenta el tamaño del riñón, parcial borramiento del psoas, el borramiento del espacio hepatorrenal. El espacio hepatorrenal es el espacio de Morrison que ustedes conocen, es el espacio graso entre el riñón y el hígado. Ese espacio es espacio hepatorrenal, que es transparente en la radiografía porque ocupa grasa, ¿no? La tomografía será hipodenso, ¿no? En la ecografía será hipoecoico. Bueno, a veces tienen calcificación de los tumores benignos. Hay algunos de densidad heterogénea, como el angiomiolipoma, porque tiene grasa y tiene vasos anormales, ¿no? Angiolipoma. Este tumor es hipovascularizado, o sea, el Doppler tiene escasa vascularización, especialmente periférica. Desplaza las formaciones anatómicas, no las invade.
las comprime, las desplaza, ¿no? No es como el tumor maligno que las invade y las destruye. Entonces, todos estos son los signos característicos del tumor benigno. ¿Algún ejemplo? Signos urográficos, bueno, ya casi no hacemos la urografía, pero la historia es importante, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en la urografía? Le poníamos una inyección en el brazo y tomábamos radiografías para ver la patología del órgano, digamos que eliminaba menos cantidad de contraste, dependiendo del tamaño del tumor, ¿no? Compresión y deformación de las papilas y cálices. Deformaban, suponemos que hay algo ahí. Deforman la pelvis renal y teníamos que hacerle una arteriografía. O sea, en esos tiempos teníamos que poner un catéter en la arteria femoral. El catéter ingresaba por la ilíaca externa, la ilíaca interna, la aorta, llegamos al origen de la arteria renal. El catéter lo metíamos a esa arteria y inyectábamos el contraste, entonces veíamos los vasos de este tumor, de este riñón, ¿no? Todo un procedimiento que ahora se hace directamente con la ecografía, se hace directamente con la tomografía, la resonancia, no necesita hacer la arteriografía, solamente la arteriografía con fines terapéuticos, cuando necesita tratar alguna patología de los vasos, ¿no? Entonces, estos signos urográficos, bueno, son historia, pero hay que tenerlos presentes porque van a ver también en otros términos en la ecografía y en la tomografía. Signos ecográficos, los más sencillos, generalmente en la actualidad hay tendencia a iniciar los exámenes abdominales y de los órganos de los tejidos blandos en la ecografía. Si no se aclara con la ecografía, pueden recurrir a la radiografía, si no a la tomografía, a la resonancia, ¿no? El más sencillo, el más barato y que ayuda muchas veces y es el inicio y el final del diagnóstico, la ecografía, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Una masa renal que altera la anatomía del riñón. La ecografía generalmente es homogénea, pero puede variar como en el angiomiolipoma, ¿no? En el amartoma. Los bordes son definidos, ya saben que desplaza las formaciones anatómicas, la masa la comprime, la deforma, ¿no? El crecimiento es lento y es hipovascularizado. Y la misma característica de todos los tumores benignos a todo nivel, ¿no? Entonces, tumores renales benignos. Acá tenemos un angiomiolipoma, un pequeño amartoma. Este es un corte sagital del riñón, de polo superior, polo inferior, un pequeño amartoma acá, otro pequeño amartoma acá. En este caso es una pequeña masa de densidad heterogénea, ¿no? Porque acá es hiperecoico, acá es hipoecoico y aquí es más hipoecoico. Esto de acá puede ser calcificaciones que presenta con frecuencia, y esto de aquí es tejido graso, ¿no? O vasos anormales puede ser acá. Entonces, angiomiolipoma, tumor benigno que no va a matar al paciente, crece lentamente. Entonces, ¿qué hace usted cuando encuentra una de estas masas en el paciente? Porque pone el transductor y ya está viendo la masa, ¿no? No es difícil de verla porque usted ve aquí la cortical, la córtico medular, no, esta es la cápsula renal, perdón, cápsula renal, córtico medular, el seno renal. Aquí el córtico renal generalmente es hipoecoica, ¿no? Más hipoecoica las pirámides que la cortical, ¿no? La medular, ¿no? De las pirámides y la cortical hay diferencia porque la medular es más hipoecoico, pero aquí hay una masita oval, discretamente de bordes irregulares, densidad heterogénea, es por los tejidos que tiene, ¿no? Angio, mio, lipoma, tiene vasos, mio, músculo, lipoma, grasa, ¿no? 80.000 veces le estamos repitiendo eso, porque el angiomiolipoma se presenta en cualquier órgano, ¿no? Ya ustedes saben eso y ya han visto eso. Seguimos, otro angiomiolipoma de mayores dimensiones, acá es mucho más grande, es una ecografía sagital, aquí es el hígado, la cápsula renal,
parte de la cortical, el polo superior, polo inferior y una masa acá. Una masa de bordes definidos, regulares, que está comprimiendo la cápsula, la que ha invadido y ha comprimido la cortical y la medular y el centro renal. Lo está comprimiendo, lo está desplazando. Le ponen el Doppler para ser pobremente vascularizado. Ecorefringencia irregular con áreas hipocoicas, áreas hiperrefringentes, que son vasos anormales, puede haber calcificaciones, áreas hipocoicas que son el tejido graso, angio, miolipoma, angio, vasos, mio, músculo y lipoma, grasa, densidad heterogénea, pero es benigno, hipovascularizado. La tomografía, por supuesto, que da mucha información sobre los tumores benignos, ¿no? La masa renal, van a ver, densidad variable. Muchas veces hemos dicho que el tumor benigno se presenta hemorragia o necrosis. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué sangra un tumor benigno? ¿Por qué se ulcera un tumor benigno? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda por qué un tumor benigno se ulcera o puede sangrar? ¿Recuerdan o no? ¿Están presentes? ¿Están pensando o no están pensando? ¿Alguien puede conectar su micro y decirme por qué recuerdan? ¿O nadie recuerda? Hemos dicho varias veces ya a qué se debe que puede sangrar un tumor benigno o por qué hay necrosis, por qué se ulcera un tumor benigno. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? ¿Están presentes, por favor? ¿Nadie recuerda? Les habíamos dicho que los tumores benignos son pobremente vascularizados. Se tienen pobre vascularización y hay zonas que reciben muy poco oxígeno, muy poca glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando no recibe oxígeno? Se necrosa, pues se infartan y se necrosan. Y la necrosis puede llevar a que se produzca una pequeña hemorragia o se lesione un pilar o un vaso y salga dentro de la masa, entonces, y se puede formar una cavidad. Entonces, les hemos dicho esto, espero que ahora sí se lo graben. La masa benigna puede ser de heterogénea y puede ser cavitada porque se infarta debido a la pobre vascularización. Tiene pocos vasos y se infarta, ¿no? Capta escasa cantidad de contraste porque tiene pocos vasos, ¿no? Y los vasos que tienen a veces, como en el amartoma, son vasos anormales. Algunos aneurismáticos, pueden haber shunt arteriovenosos de pared aumentada de espesor y denosados, entonces no tienen muy poco flujo, que a veces no lo detectamos con la ecografía. Entonces, tumores renales benignos, gran evaluación, gran información con la tomografía espiral multidetector. Ya les hemos dicho que en la tomografía espiral multidetector se toman dos cortes, uno sin contraste y otro con contraste endovenoso. El contraste endovenoso nos ayuda a ver mejor los vasos y mejor las masas porque captan el contraste y se delimitan mucho mejor. Cistoadenoma también ya conocen, es una masa que hemos visto en el hígado, hemos visto en el páncreas, bueno, en el pulmón creo que no hemos presentado ningún caso, pero ¿qué es el cistoadenoma? Es una masa multiquística, son varios quistes, o sea, multiloculada o multiquística, varios quistes rodeados por una membrana periférica, ese es cistoadenoma, varios quistes rodeados de una membrana periférica. Los tabiques, o sea, las paredes de los quistes son finitos, delgados, homogéneos, regulares,
tienen escaso tejido sólido. Esa es la característica del cistoadenoma. Masa multiloculada, con una membrana periférica, con tabiques homogéneos, regulares, finos y escaso contenido sólido. La vascularización será pobre, tiene pobre vascularización, algunos vasitos periféricos y muy escasos vasos en los tabiques. Tumores renales malignos, todo lo contrario. El adenocarcinoma, el sarcoma, el teratoma, el tumor de Wilms, las metástasis, todos dan casi las mismas características. Masa heterogénea que crece, rápidamente, invade los tejidos vecinos, da ganglios tempranamente y da células metastásicas a distancia. Entonces, todos los tumores tienen la misma característica, hipervascularizados y que se van a ulcerar con mayor frecuencia. ¿Por qué se ulcera el tumor maligno? ¿Recuerdan eso también o no recuerdan por qué se ulcera un tumor maligno? ¿Por qué presenta áreas de necrosis? ¿Recuerdan o no? ¿Por qué se produce áreas de necrosis en el tumor maligno? ¿Alguien recuerda? Doctor, ¿no por un infarto? Claro, sí, le da infarto, claro. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá infarto? Igual que el tumor benigno, ¿no? Pero aquí no Igual el causa tumor cuál es. maligno, por la poca glucosa y infarto de la poca vascularización que queda, y por eso se necrosis. Claro, el infarto se produce porque la masa crece tan rápidamente que no puede ser nutrida por los capilares nuevos. La neoangiogénesis no abastece la vascularización, la nutrición de algunas áreas y se infartan, se necrosan y se forma una cavidad, ¿no? Entonces esa es la explicación del tumor maligno. El tumor maligno sangra porque crece rápidamente y no puede ser alimentada normalmente por los capilares que no pueden crecer al mismo ritmo. Las células neoplásicas crecen con rapidez, se duplican rápidamente y entonces no le llega sangre, no tiene oxígeno, no tiene glucosa, se necrosa, pues, infarto. Entonces, también es lo mismo, el infarto produce la necrosis, ¿no? Y eso hace que no capte contraste esa zona, no es porque sea benigno, sino porque se infartó, se necrosó. Hay una distinta variedad de tumores malignos, adenocarcinoma, sarcoma, teratoma, tumor de Wilms, metástasis, igual que en todos los órganos, ¿no? Esto de determinar el tipo de lesión maligna es campo del especialista, sobre todo, ya le hemos dicho, ¿para qué? Para el tratamiento. Algunos responden bien a la cirugía, otros responden bien a la radiación, otros a la quimioterapia, entonces, o algunos al tratamiento mixto. Entonces, por eso a veces es necesario hacer biopsias, ¿no? Para aclarar el tipo de tumor y es campo ya del especialista. A usted es suficiente, el médico general, decir que es una masa probablemente maligna, una masa probablemente benigna. Tumores renales malignos. ¿Cuáles son los signos ecográficos? Ya les hemos dicho de que la ecografía es una técnica de imágenes muy económica, nos brinda la imagen en forma instantánea y en tiempo real. El tiempo real es la cineecografía, que permanentemente está viendo las imágenes dependiendo del lugar donde ponga el transductor. Ve una imagen sospechosa, la puede ver por arriba, por abajo, por delante, por atrás, por donde sea. Entonces, eso es tiempo real. El tumor maligno, entonces, en la ecografía será una masa compleja. ¿Qué decir compleja? Es que es heterogénea, irregular. Los bordes pues, generalmente son imprecisos, irregulares. La ecografía también es irregular, porque habrá sitios que no llega a la vascularización, se necrosa, como decíamos, hay otros que tienen más vasos, hay otros que se forman, bueno, sangran, hay hemorragias, eso hace que la ecografía sea irregular.
áreas anecoicas, que es bueno de sangrado o de necrosis, no llega el contraste. Crecen rápidamente en los tumores, lo detecta la ecografía en controles sucesivos. Hay adenopatías regionales, o sea, ganglios regionales, metástasis a distancia, o sea, ha disparado células por el sistema vascular y que han ido a otros órganos, a las venas regionales, al hígado, al pulmón, al sistema nervioso. Eso, metástasis son células que ha producido el tumor y por vía vascular generalmente o por vía linfática se diseminan. Invade los órganos vecinos. Estas masas son fijas, no se movilizan, el riñón no se moviliza con la respiración. Son hipervascularizados, gran vascularización. Pese a que es hipervascularizado, no puede nutrir a la masa porque crece muy rápidamente. Y con frecuencia estos tumores van a producir trombosis de la vena renal o de la vena cava inferior, con cierta frecuencia. Entonces, siempre que encuentren una masa de riñón, tiene que ver el estado de la vena renal y de la vena cava inferior. Aquí tenemos un ejemplo de una masa. Este es un corte sagital del riñón derecho. Este es el polo superior, este es el polo inferior, esta es la parte anterior, este es el hígado, este es el músculo cuadrado lumbar, polo superior, polo inferior, córtico medular, seno renal. ¿Qué cosa ven aquí? ¿Alguien me puede decir qué cosa se ve? ¿Alguien ve algo? ¿Algo que no es normal? Ojito. ¿Una masa, doctor? Es una masa. ¿Dónde estará? ¿Adelante, atrás, arriba, abajo? ¿Será este de acá? ¿Lo ven? Sí, doctor. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Aquí sale una masa grande. ¿Qué cosa comprometió la masa esta? La cortical y la medular. Desaparecieron, pero hay una masa más hipoecoica, más irregular, bordes irregulares. ¿Qué más? ¿Qué se llevó? ¿Qué es esto? Cápsula renal. Desapareció la cápsula renal. ¿Qué es este de acá? Tejido graso perirrenal. Esta es la aponeurosis renal. Desaparecieron y la grasa, aparte de que, bueno, está interrumpida acá, aumentó la ecorrefingencia. Debe ser hipoecoica, ¿no? Y aumentó la ecorreferencia. ¿Por qué? Porque está edematizada, está inflamada por acción de la masa. La masa tiene por aquí, bueno, aparentemente una cápsula parcial. Aquí se interrumpe, tiene bordes imprecisos. Áreas anecoicas, áreas hipoecoicas, áreas hiperrefringentes. Tumor maligno. Esto no se mueve con la respiración porque usted normalmente cuando explora el riñón le dice que tome aire al paciente y el riñón desciende algunos 1 centímetro, 2 centímetros. Entonces, en este caso no desciende. ¿Por qué? Porque el tumor ha invadido los tejidos grasos perirrenales, que el espacio de Morrison desapareció, invadió el hígado, que es parénquima hepático, y está invadiendo el parénquima hepático. Todo la masita. ¿Ven la masa? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre esta masa? ¿Qué les parece? ¿La forma? ¿Qué forma es? ¿Alguien puede decirme qué forma es? Circular. Circular, ¿no? Claro, circular. Yo creo que no es muy difícil de ver, claro, así se ve tenuemente. ¿Qué sintomatología tendrá este paciente con una masa maligna? ¿Tendrá mucho dolor? Poco dolor, ¿no? Generalmente un dolorcito, una molestia. ¿Qué más le encontrarán? Si ya el tumor ha dado metástasis, ya seguramente va a tener anorexia, va a estar adelgazado. ¿Y qué más? ¿Qué pasará con la orina? Acá destruido, capilares, ha destruido glomérulos, ha destruido venas. ¿Qué produce eso? Sangrado, pues. Sangrado, doctor. Claro, y eso se elimina ¿con quién? ¿Qué cosa se fabrica acá?
¿Qué fabrica el riñón? ¿Qué elimina el riñón? ¿Orina? La orina, pues. ¿Orina? ¿Qué pasa entonces con la orina? Que aquí está destruyendo los vasos, los capilares, las venas. Entonces va a encontrar sangre, pues, hematíes. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Hematuria. La hematuria microscópica o evidente que se ve roja la orina. Entonces, hematuria es uno de los signos. Habrá un poquito de dolor generalmente lumbar, algunas molestias. En la ecografía no se moviliza y en análisis de orina tendrá pues hematíes, ¿no? Hemorragia, o sea, hematuria. Es un carcinoma renal por las características. Usted dice masa probablemente maligna y que no se cuide el paciente, tiene que tratarse a la brevedad posible. Si se diagnostica temprano, si se trata temprano, se cura, ¿no? Ya no mueren todos los tumores. Aquí otro corte parecido. Ven la masa, es un corte también sagital del riñón, acá está el hígado, aquí está la cápsula renal, el podo renal superior, podo renal inferior, el seno renal, córtico medular. ¿Alguien puede decir algún signo de esta masa? ¿Ven la masa dónde está? ¿Pueden describirla? ¿Alguien puede decir algún signo que se está viendo? Primero, masa, ¿no? Una masa. Sí, Homogénea. sus bordes son irregulares, doctor. Irregulares, claro, imprecisos. Acá, por ejemplo, Profesor, no vemos el borde, es irregular, impreciso. Acá también, ya acá se llevó la cápsula renal. Esta es la cápsula renal. Acá también destruyó la cápsula. Aquí la cápsula. Entonces profesor. invade la cápsula, ¿no? Está invadiendo la cápsula. ¿Y aquí qué invadió? ¿Qué es esto? ¿Qué parte del riñón es esta? ¿Qué es la cortical? ¿Es la medular? Córtico medular, ¿no? La córtico medular, la corteza renal. Acá invadió la cortical y todo el podo renal inferior en realidad invadió, ¿no? ¿Qué más invadió? ¿Qué es esto? ¿Recuerdan qué es esto? El seno renal. Invadió el seno renal, destruyó el seno renal. Aquí, casi la tercera parte del seno renal, la parte inferior. Acá se llevó la cápsula renal y está invadiendo los tejidos blandos. Acá está invadiendo prácticamente ya al cuadrado lumbar, entonces eso hace que se fije el tumor, se fija esta masa y ya no se moviliza. ¿Ya? ¿Está claro el ejemplo? Esto es pequeño. La ecorreficiencia, ¿cómo es? ¿La ven? Es una ecografía. ¿Qué ecorreficiencia tendrá la masa? ¿Homogénea? Heterogéneo. Heterogénea, ¿no? Heterogénea, así de fácil. Aquí, estas son áreas hipoecoicas, pequeña área anecoica, otra área un poquito más hiperrefringentes. Ecorreficiencia irregular, ¿no? Ecorreficiencia irregular, bordes imprecisos, invade la cápsula, invade la córtico medular, invade el seno renal. Masa maligna, probablemente ya debe haber ganglios regionales o debe haber metástasis a distancia. Algo parecido, pero más evidente. ¿Ven la masa, no la ven? Corte sagital nuevamente del riñón, hígado, polo superior, polo inferior, cápsula renal, los mismos signos anteriores. ¿Pueden verlos, reconocerlos? Igual, doctor, ¿Sí? bordes imprecisos. Imprecisos acá, ¿no? Aquí destruyó la cápsula, ¿no? Acá, por supuesto, que ha invadido todo el polo renal inferior de este riñón, ¿no? Parece que es un derecho. Aquí está respetando la cápsula posterior, no invade el espacio claro perirenal ni el pararrenal todavía, ¿no? Está respetando esta parte, pero acá sí ya invadió la cápsula e invadió los tejidos blandos regionales. Ya no se moviliza este riñón, ¿no? De inspiración, descine un poquito, que lo pueden ver, ¿no?
Entonces, ya aquí está fijo el tumorcito. Bueno, esto ya es una cosa un poquito grosera, un poquito más grande. Es un niñito con hematuria y marcada bajo de peso, con anorexia, dolor lumbar derecho, hematuria. Entonces le piden un examen, bueno, se inicia lo más simple, lo más sencillo, la ecografía. Un corte sagital, me parece coronal, pero bueno, cualquiera de los dos puede ser polo superior, polo inferior, y aquí ven una gran masa. Pero esta es una masa heterogénea, irregular, ¿no? ¿Algo más puede decir de otra característica? ¿Qué invade? Aquí que está invadiendo, ¿qué destruyó? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Este de acá, Cápsula. Hola. Cápsula, cápsula doctor. renal, la cápsula renal, ¿no? Esta es la aponeurosis, este es el espacio claro perirrenal entre la aponeurosis y la cápsula, este es grasa perirrenal. Por fuera de la aponeurosis, grasa pararrenal. Entonces aquí se llevó la cápsula renal, acá está invadiendo el tejido graso perirrenal. La aponeurosis debe estar respetada, esta es la aponeurosis, esta es la cápsula. Aquí casi ya no hay cápsula, pero sí la base debe estar conservada. Aquí subimos más arriba, se llevó la cápsula, se llevó la aponeurosis, aquí ya no hay ninguna de las dos, invadió las dos cápsulas. Entonces eso es simple de ver, simple de deducir, ¿no? Aquí hay límite preciso, no se ve el límite, ¿no? No hay límite definido a nivel superior. No vemos la cortical, no vemos el polo superior, no vemos el hígado. Es un área marcadamente hipoecoica, esta es un área anecoica, esta es área hiperecoica. Masa compleja, acá un poquito más hipoecoica, acá más hiperrefringente, entonces un tumor maligno. Le ponemos el Doppler, prácticamente vascularizado. De hecho, esta masa grande ya ha dado ganglios, ha dado metástasis a distancia. El pronóstico es un poquito sombrío, ¿no? Ya hemos dicho, cuando hay el tumor maligno, tiene tendencia a invadir, a dar células metastásicas o células trombos neoplásicos que invaden, pues, en este caso, la vena cava. Acá tenemos una masita, algo más hiperrefringente, sangre, aquí también sangre, aquí hay un poquito más hiperrefringente. Es un trombo que está obstruyendo parcialmente a la vena cava inferior. Entonces, esto es una ecografía. Usted ve esto, ya tiene que hacerle su tomografía para ver una mayor extensión, ¿no? Entonces, aquí está una trombosis de la vena cava inferior. Signo STEM de la neoplasia maligna del riñón. Lo mismo que la ecografía, lo mismo que la radiografía, ¿no? Masa heterogénea, densidad sólida, generalmente la densidad aumenta en más de 20 unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield, habíamos dicho que aumentan menos de 15 en el tumor benigno. O sea, la densidad, la captación de contraste es baja en el tumor benigno. En el tumor maligno la captación del contraste es alta, pero sube más de 30 o 50 unidades Hounsfield cuando se le pone el contraste, ¿no? O sea, se pone más hiperdenso, aumenta la densidad porque aumentan las unidades Hounsfield. Hay calcificaciones generalmente, el tumor maligno presenta calcificaciones, es hipervascularizado y hay captación heterogénea del contraste. La captación no es homogénea. ¿Por qué no será homogénea la captación en el tumor maligno? ¿Por qué? Porque hay áreas de necrosis, pues áreas infartadas, ahí no llega el contraste. O áreas de sangrado, tampoco ahí llega, ya sangró hace un tiempito y no llega el contraste. Invade los órganos vecinos, dolores imprecisos, la misma característica de la ecografía, de la radiografía.
trombosis, invade los órganos vecinos con bordes imprecisos. Hay trombosis de la vena renal, no solamente puede trombosar la cava, también la vena renal, trombosis de la vena cava inferior, metástasis a distancia, adenopatías regionales. Todo eso nos muestra la tomografía espiral multidetector. Algo quizás en el obeso nos va a mostrar mejores los signos en la tomografía. La ecografía disminuye su sensibilidad, disminuye la nitidez de la imagen cuando es un obeso. ¿Por qué? Porque los ultrasonidos son absorbidos por un amplio tejido celular subcutáneo y a lo largo del tejido que está lleno de grasa también se absorbe y entonces no se ven tan nítido como en la tomografía. La tomografía muestra muy claramente las relaciones anatómicas y la extensión de los tumores. Entonces, esos son los signos TEM, prácticamente los mismos de la ecografía, los mismos de la radiografía, pero más claros, ¿no? Y con mejor visualización de los órganos vecinos. Aquí tenemos un corte coronal de un riñón, del riñón derecho, está la columna vertebral. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Este es el polo superior, el polo inferior, son las cavidades aumentadas de volumen. Aquí está con contraste la parcial, la pelvis renal, aquí está la unión pelvioliteral. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En este TEM, este será el hígado, este es el espacio de Morrison, ¿no? El espacio de Morrison es el espacio claro anterior, subhepático anterior, espacio claro subhepático anterior, es tejido graso, no está comprometido, aquí tampoco este tejido graso renal no está comprometido. Acá tenemos una masa hipodensa, irregular, bueno, acá continúa por acá, porque aquí está dando esta masa heterogénea, es una masa heterogénea, casi hipodensa, casi más hiperdensa. Aquí la pobre vascularización se debe a que probablemente en parte se está necrosando, ¿no? Los bordes son imprecisos y irregulares. Invade la pelvis renal, invade la corticomuscular, o sea, la corteza, las pirámides, los cálices están invadiendo acá. Aquí está protruyendo en la cápsula, va a invadir el tejido graso perirenal. La masa compleja en la región inferior del riñón derecho. Gran información, características por parte de nitidez se aprecia. Pregunta de esta tomografía, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? Muy clara la imagen, muy oscura, tiene resolución, no tiene resolución. ¿Qué dicen? ¿Alguna opinión? Doctor, Profesor, ¿entiende las clasificaciones de los tumores malignos? profesor, ¿me escucha? Sí, dime. En la flecha negra está indicando una clasificación, me parece. ¿Esta? La flecha negra. Esta. Bueno, aquí estoy viendo ahí, negro. No, este es este contraste que está eliminándose por la pelvis. Aquí está la unión pelvio-lateral. Eso es lo que está marcando esta flecha negra, ¿no? Negrita acá. O sea que se le ha puesto contraste para ver cómo capta la masa, ¿no? Hay captación heterogénea. Aquí capta más, aquí casi no capta, aquí tampoco casi no capta. Pero este es el contraste que está eliminando la parte superior del riñón que todavía está funcionando. Esta es la cortical, esta es la pirámide. Aquí este es el contraste de un cáliz menor que está eliminando el contraste y que está saliendo hacia la pelvis y a la unión pelviureteral. Está comprimiendo la unión pelviureteral, la está invadiendo y la está deformando. Entonces este es el contraste que se le ha puesto en la vena, un examen contrastado. Y ya le hemos dicho que en la tomografía se hacen dos cortes, uno sin contraste y otro con contraste. En el corte
sin contraste, esto van a ver todo hipodenso, ¿no? Con contraste, esto es más hiperdenso y eso nos está orientando a que es una masa maligna. La diferencia entre esta cortical y esta de acá debe ser unas 20 o 25 unidades Hounsfield. Este es más hipodenso, este es más hiperdenso. A eso se refiere el aumento de las unidades Hounsfield. Aquí capta más porque aquí está un tumor maligno ricamente vascularizado. Aquí capta menos esta zonita. ¿Por qué? Porque ahí se está infartando, hay una estenosis, hay una trombosis y no llega mucha sangre. Entonces, captación heterogénea de contraste. Lo mismo pasa en todas las masas de tumores malignos. Bueno, aquí otro ejemplo, otro corte, una reconstrucción tridimensional de la aorta, las arterias renales, las venas renales y una gran masa. A ver, ahora sí pueden describir algo. ¿Alguien puede decir algo de esto? Es un corte coronal, una reconstrucción coronal. ¿Dónde está el tumor? ¿En la derecha o a la izquierda? La derecha, ¿no? Derecha, doctor. ¿Quién? Derecha. Derecha, ¿quién da más? ¿Todos? ¿Derecha? Tumor derecho. Ya. ¿Qué características tiene la masa? Primero, ¿qué forma tiene? ¿Es redonda? ¿Es cuadrada? Heterogénea. Sí, la captación heterogénea del contraste, ¿no? Captación heterogénea del contraste. ¿Por qué decimos que es heterogénea? Porque aquí capta bastante, aquí no capta nada, aquí capta un poquito más, aquí un poquito menos, entonces captación heterogénea del contraste. Masa groseramente circular acá. Los bordes, ¿cómo lo ven? Definidos, nítidos, regulares. Bordes regulares. Por ahí dicen regulares, este regular. Irregulares. Irregular. Precisos, imprecisos, nítidos. Precisos, nítidos. No, imprecisos. Precisos. Y precisos, acá no hay límite prácticamente, ¿no? No hay límites. ¿Qué órgano está invadiendo? ¿Qué órgano hay? El hígado, pues. El hígado. Y está invadiendo el hígado, ¿no? Neoplasia recontra maligna. Aquí hay parte del espacio de Morrison, aquí desapareció el espacio de Morrison. El espacio de Morrison es el espacio graso entre el riñón y el hígado. Aquí es el espacio espleno renal, vaso y riñón, espacio espleno renal acá. Aquí es espacio de Morrison, hepato renal. Este tejido graso nos sirve sobre todo en los procesos inflamatorios, ¿no? El espacio de Morrison. O cuando hay una hemorragia también nos indica que desaparece este espacio. Entonces, ¿cuántos signos hemos dicho ya de esta masa? Masa heterogénea, bordes imprecisos, captación heterogénea del contraste, gran vascularización acá, aquí vemos una gran vena anómala, patológica, aquí hay de necrosis, invadió el hígado, el pronóstico de este paciente es sombrío, ¿no? Ya con toda seguridad que hay metástasis en el quima, metástasis en el pulmón y probablemente en el cerebro, ¿no? Como captación heterogénea del contraste, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo claro? ¿Ya pueden diagnosticar un tumor maligno? ¿Son especialistas en tomografía? ¿Ya? Cuestión de describir, ver y punto. Sí. Profesor, las glándulas suprarrenales, ¿dónde se encuentran? Las glándulas suprarrenales están encima, acá, ya ha sido invadida también. Bueno, acá no vemos, debe estar un poquito más. Esta acá parece que está sobrepuesta con esta costilla. Entonces acá está la suprarrenal izquierda, acá está la suprarrenal derecha, que ha sido ya invadida, ya ha sido, se la ha comido, digamos, el tumor maligno, ¿no? No vemos aquí. Sí. Pero si lo vemos con nitidez, recordarán la placa simple, el examen tomográfico normal se veía como un triangulito, ¿no? Aquí ya desapareció, ha sido invadido por el tumor maligno. Buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Qué les parece la reconstrucción? ¿Qué es esto?
¿Qué vaso será este? ¿Recuerdan? La aorta, doctor. La aorta abdominal, pues. Aquí está ingresando al abdomen, la aorta abdominal. Esta será ¿qué arteria? Renal. Renal de este lado, renal de este otro lado. Acá está la vena renal izquierda, saliendo acá. Aquí, bueno, no vemos la vena, probablemente está trombosada, ¿no? Probablemente. Entonces, ya es cuestión de que ustedes se suelten, vean las imágenes con calma mientras preparan el examen y repetirme lo que ven, en serio, para porretearlo, sino ver una vez, describirlo una vez y ya empiecen a describir las imágenes. Seguimos. Bueno, esta creo que es la penúltima. Ven algo aquí, bueno, no es tan didáctica, pero este es el riñón izquierdo. Riñón izquierdo acá, una masa totalmente pequeña, irregular, de captación heterogénea de contraste, amplia área de necrosis. Aquí está la vena renal que está saliendo para pasar por la pinza ortomesentérica. ¿Es homogénea esta vena o no? Lo homogéneo es esto, ¿no? La aorta abdominal homogénea aquí. Casi no hay contraste, ¿no? Apenas está pasando el contraste acá apenas tiene el contraste. Este es un trombo, está trombosando la vena renal izquierda. Trombosis de la vena renal izquierda y acá trombosis de la vena cava inferior. Esta es la aorta, esta es la cava inferior, está subiendo acá y aquí hay imagen hipodensa, que es un trombo tumoral. De aquí, ¿no? Entonces, gran información de la tomografía, corte coronal. Esta también es una reconstrucción tridimensional. Tenemos aquí nuestro hígado, la parte superior, la parte inferior del hígado, la vena cava acá parcialmente trombosada. Aquí tengo la vena renal pasando por la pinza ortomesentérica, también parcialmente trombosada. Entonces, este es un tumor maligno muy avanzado del riñón izquierdo. Estas son adenopatías, son ganglios metastásicos, ¿no? Estos son ganglios. Vamos a ver si hay algo más. Bueno, ahora tenemos otro trombo aortomesentérico. Bueno, aquí sí con un poquito de buena voluntad van a ver porque es una masa muy grande, es un corte axial del abdomen, aquí está el hígado, la vesícula, el estómago, bueno, estas son masas intestinales, y aquí hay una gran masa heterogénea. Este es el podo renal inferior izquierdo, la córtex medular externa, esta es una gran hidronefrosis, y acá vemos una masa heterogénea. De acá sale la vena cava, la vena renal izquierda, pasa por la pinza ortomesentérica y aquí llega a la vena cava inferior. Vean la vena cava, por aquí está pasando un poquito de contraste y aquí hay un trombo, ¿no? Aquí hay moderada captación de contraste y aquí está un trombo, está tapando la vena renal izquierda, trombosis de la vena renal izquierda a nivel de la pinza aortomesentérica. Esta es la aorta, esta es la mesentérica superior. Ahí está pasando la vena renal izquierda, trombosada. Clarito el examen, se nota, es la masa heterogénea, aquí con hidronefrosis, este es líquido, este es contraste, estos son ganglios regionales, son ganglios, la mesentérica superior también está rodeada de ganglios. Sería es un caso muy avanzado, mal pronóstico, el paciente ya está adelgazado, con anorexia, no tiene apetito, baja de peso, malestar general, ¿no? Entonces, este es un trombosis de la vena renal izquierda. Creo que viene la última. Bueno, terminamos ahí. Alguien me debía el seminario, alguien que no me ha mandado el seminario, ¿recuerdan? Doctor, sí. ¿Sí? Sí, doctor, a mí me falta enviarlo. ¿Lo puede enviar ahorita? Claro, sí, después de la práctica, termina la práctica lo envías. Ya. ¿Alguien más falta? ¿Seminario? Bueno, Doctor, una consulta. Sí. ¿Cómo podemos ver, o sea, las notas de nuestros trabajos, de los seminarios? ¿Usted nos las va a publicar o...?
Sí, o sí, lo no va a sabe? mandar al delegado hoy día o mañana, ya están las notas, ya están llegando de los profesores, las notas de los trabajos, todos están excelentemente calificados. Así que yo, por no quedarme atrás, también les tengo que poner nota alta, aunque algunos merecen, otros a medias y otros no merecen, porque han pegado un artículo, por ejemplo, en el seminario, ponen un artículo de otro autor, entonces eso carece de valor, pues, porque le hacen el Turnitin con 100% de trabajo ajeno, entonces es cero. Entonces, por eso, bueno, he tenido que comerme el sapo, como dicen, nota alta, porque los otros profesores, todos están por encima de 16, 17, 18, hasta 19 en el seminario, y entonces, pues, no puedo quedarme atrás, pues, porque si no ustedes se van a quejar. Eh, ya les hemos dicho que el seminario es un trabajo monográfico en el cual hay que ver introducción, un poco de anatomía, fisiología del tema que se le ha dado, una casuística, unas imágenes típicas de buena calidad, sus conclusiones. Por ejemplo, en un aneurisma, que técnica es la más indicada, la ecografía, la tomografía, la resonancia. La resonancia, por ejemplo, es la más indicada. Segundo, pueden comentar algo del tratamiento actualmente, no se trata con intervención quirúrgica, sino con un catéter. En fin, así, una cosa concreta, nítida, clara, que les ayude en su aprendizaje, ¿no? Ahí están aprendiendo, porque así van a hacer su tesis de médico cirujano y su tesis de especialista. Hay que avanzar también el trabajo grupal. Yo creo que en la segunda práctica de la próxima semana, este, a ver si me mandan por correo lo que están avanzando de lo que le toca a cada uno. Se toca casuística, me dice, tengo tales casos, voy a publicar tales casos, vamos a ver cómo están las imágenes, que las imágenes tienen que ser claras, nítidas, y con algunas señalando con las flechas algún signo que reconozca. Eh, Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra? Doctor, Sí, bueno, eso le iba a decir, ya que mi compañero también ya mencionó el tema, porque mis compañeros ya están que me piden si es que podría mandarme el archivo, bueno, general de las notas, tanto de la segunda como de la primera, ¿no? Porque ya sí, sí. quería saber más o menos cómo está. Sí, hoy día Y o más tarde en la noche te lo mando, o máximo mañana, ¿eh? ya, no se Está Kika, preocupe. Y ¿eres Kika? Kika yo soy está. Kiko, doctor. Allá. Yo soy Kika. Mañana va a entrar a la clase el doctor Moreno. Ya yo le he recordado Ya. y se había olvidado para variar. Entonces, no sé si habrá problemas o no habrá problemas, pero ya yo he conversado en la universidad para que yo ya no interfiera, porque así como la doctora Rodríguez me metí yo y le bloqueé a ella. Entonces tuve que dictar la práctica, la clase teórica. Entonces ahí le están dejando libre de que le entre a su grupo y ahí se van a agregar los dos grupos. Entonces, para que yo no interfiera, entonces eso ya le he dicho también a él por correo, pero no me ha contestado. De todas maneras, si es que hay algún problema, no se dicta así, yo voy a estar atento y para ver si tendré que dictarla yo, pero el mismo día jueves o si no el sábado, ¿eh? Ya, doctor, otra cosa más bien. Sí, En el correo que sí. me envió las clases, pero las de la semana pasada que ya me había enviado la 12. Creo que hoy día, creo que esta semana toca la 13, creo, ¿no? La que La, es cabeza y columna. la columna vertebral y cráneo, ¿o te refieres al El sistema cráneo. urinario? Ajá. O sea, Sí. me mandó las prácticas sí, esta semana, pero las teorías me mandó la de la semana pasada. Ya, no te mandaba entonces del sistema urinario. No, 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 no. O sea, me mandó las prácticas de esta semana, sí, pero en ese Ah, mismo ya. archivo, las teorías que me mandó fueron la clase 12, no la 13. Ah, ya, ya. Porque O la 13 sea, corresponde a la semana. yo te mandaba la teoría de urinario. Claro, la teoría urinaria me mandó, pero Pues esta si se semana te ha llegado, corresponde la de... Esta semana creo que van a dictar la que es columna y cráneo. sí, sí, sí. Entonces tienes urinario en la clase teórica y la práctica.
Sí, eso sí, ya lo mandé yo ya Ya, claro, a- esa es la última al clase, grupo. pues. Esa es la Claro, pero última. esta semana faltan también las clases de esta semana. Esta semana, Eh, mañana se va a dictar, porque, mañana te lo mando, es sobre cráneo y sobre columna vertebral. Mañana les mando esos días, o hoy día en la claro, noche, ¿eh? Ya, ya, eso me falta, ya, por eso, por favor. Ya está. ya. ¿Algo más para terminar nuestra reunión? Bueno, entonces, de todas maneras, Kika, te digo, si que mañana hay problemas y no se puede dictar o se demora mucho, yo lo voy a dictar la clase o si no, recuperamos el máximo el sábado, pues. Yo voy a estar mañana Ya atento, está, no si se es que preocupe. el doctor tiene problemas y ahí entro yo pues, y la dicto, ¿eh? Entonces, O sea, buenas tardes. doctor, ¿a quién le pediría el link para pasarlo? Y, el doctor Moreno, pues, yo ya le he dicho para que le mande el doctor Moreno. Ya, doctor. ¿Tienes el teléfono del doctor Moreno? Sí, sí lo tengo. Ah, ya, ya. Entonces le dice, doctor, yo ya he hablado con él, le he dicho, le he recordado y lo va a volver a llamar, decir que él se va a hacer cargo de todo. Yo no quiero meterme porque le interfería a la doctora Rodríguez y la bloqueé. Entonces no quiero aparecer para nada hasta que él entre y punto, ¿no? Entonces él te va a mandar el link, ¿eh? Ya, doctor. Bueno, entonces nos veremos el día lunes. Vamos a cerrar la grabación. Gracias, les agradezco. Todos están presentes, creo. He visto ahí a 10. Entonces, eso ya es como si fuese la lista. Gracias. Buenas tardes.